Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Elías Agua Milano. No necesita más presentación, tiempo que no venía a este programa. Y aquí leo en efecto Cocuyo, Elías Agua, nos equivocamos al dejar intacta la estructura de la corrupción, dices tú aquí. Pero antes, estamos terminando contigo el año desde el punto de vista de Diálogo con. ¿Cuál evaluación tienes tú de lo que pasó este año en Venezuela? Mira, en primer lugar, creo que es un año que hay que valorar en un sentido. Un año donde se logró estabilidad política y se garantizó la paz, que en el año 2017 había sido seriamente amenazada. Se normalizó, la vida institucional del país, se eligió el presidente de la República, se acaban de elegir a los concejales y concejalas, con lo cual se completa el cronograma electoral. Creo que se perdió una gran oportunidad de un acuerdo político entre la oposición y nosotros, la revolución, para garantizar mayor estabilidad política, para romper el cerco internacional y por lo tanto crear mejores condiciones para lo que más importa a nuestro pueblo en este momento, que es la recuperación de la economía nacional. Así te lo sintetizo. Aquí dice, entre otras cosas, hay varias declaraciones tuyas que me pasa nuestro departamento de producción. Y tú dices aquí, por ejemplo, venezolanos resuelven sus diferencias en paz. Y luego dice aquí, llama a reconstruir el Parlamento de Venezuela para destrancar el juego. Entra ahí. ¿Cómo es eso? Fíjate. ¿Hay un pacto gobierno-oposición en el Parlamento? No, es una opinión mía en función de que parte del problema económico que tenemos es el cerco financiero y el tema de la imposibilidad de llegar a un arreglo de la deuda externa, en tanto que la mayoría de los países de Europa y de Occidente pues no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano válido para aprobar desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la doctrina constitucional, aprobar cualquier procedimiento, pero no es reconocido así por algunos países o los países de Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, y ante el desacato en el que continúa la Asamblea Nacional, no es posible llegar a arreglos, por ejemplo, en materia de deuda externa, a nuevos financiamientos, acuerdos de inversiones en el marco de la soberanía y de la dignidad nacional, sin restituir el poder legislativo. Hay dos vías, tomando como referencia lo acordado en República Dominicana, que era que la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, aceptara el desacato, se convocara a las elecciones en Amazonas y se reconstituyera la vida política del Parlamento, renunciando ello a utilizarlo como plataforma de desestabilización. Si esa no fuera la vía, entonces en algún momento habrá que convocar a la soberanía popular, a elecciones directas, secretas y universales, que permita que en Venezuela funcione un parlamento en el marco de la Constitución y la democracia como corresponde. ¿Está hablando de sustituir esta asamblea? Si no, ¿quién convoca? Bueno, si la asamblea, como dices tú, no son varias sus decisiones. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, como parte de un acuerdo político, pudiera convocar a unas elecciones parlamentarias. Ok, ¿qué lejos y tan cerca estamos de ese acuerdo entonces? En verdad yo ahorita no soy parte de las comisiones de diálogo, enlace, de comunicación. Creo que hay muchos enemigos de la posibilidad de un acuerdo, pero en verdad más que enemigos de un acuerdo, se han convertido en enemigos de la posibilidad de que el pueblo venezolano recupere la tranquilidad, la estabilidad económica y política que se merece. Pero de alguna parte hay ese intento de diálogo. Sí. Desde el gobierno están llamando a parte de la oposición, o de la oposición están acercándose al gobierno. El presidente Maduro no ha dejado de insistir, pública y privadamente, y buscando mecanismos a través de diversos actores internacionales para lograr que efectivamente pueda haber al menos un sector de la oposición
que entienda y que asuma con madurez que por encima de la dura confrontación política que estamos viviendo está el interés del país y del pueblo y de la familia venezolana. Me dicen que en secreto están conversando. ¿Tú qué sabes? No, desconozco eso, pero siempre, lo que sí te puedo decir que siempre hay canales de comunicación necesarios, pues, porque hasta dos facciones que están en guerra militar tienen que tener canales de comunicación. Y claro, eso no puede ser satanizado, eso no puede ser criminalizado. O sea, que dos factores políticos en una democracia tengan mecanismos de comunicación, lleguen a acuerdos políticos, no es un crimen. Dialogaron hasta los palestinos, vamos a un receso, regresamos. Estás viendo Diálogo con. Bueno, tú estás hablando de la participación como única garantía para que la sociedad se transforme. Ahora, dentro de este esquema social en conflicto, ¿cómo llegar a eso que tú planteas? Mira, un elemento que preocupa en cualquier sociedad, pero en la nuestra, que viene de un alto grado de politización, de participación, es cuando sectores de la población se retiran o son indiferentes frente a la política. Ya eso ocurrió en Venezuela en la década de los 90 y nosotros fuimos, yo te lo he contado varias veces, promotores de una política de abstención, y eso no logra transformaciones, ¿no? El pueblo no puede alejarse de la política, no solo en la abstención electoral de no votar, sino el pueblo tiene que participar diariamente, demandar, interpelar a sus autoridades, exigir rectificaciones. Ese es el ejercicio de la democracia, el ejercicio de la política, de lo público. Si una sociedad se retrae de lo público, bueno, definitivamente no pasa nada, las situaciones se van agravando y se van convirtiendo los problemas en inerciales. De manera que la única manera de superar las dificultades que ha generado esta dura confrontación que ya tiene 6 años es con un pueblo activamente participando, votando, pero además de votar, bueno, en las múltiples instancias de participación popular que hay en Venezuela. Me dicen que en tu partido, el PSUV, hay grupos radicales que con la oposición nada. Con el PSUV todo, pero con la oposición nada. Con esa política puede llegar a algo. Mira, cuando nosotros hemos ido a conversar con la oposición, es una posición de consenso dentro del partido y dentro del gobierno. Lamentablemente, del otro lado, nunca hemos podido encontrar una posición de consenso. De manera que el tema, la imposibilidad de avanzar en un diálogo, en un acuerdo político, que ponga por encima el interés nacional y el interés del pueblo venezolano, de la familia venezolana, ha estado su origen principal, o tiene dos orígenes. Uno, la pugna interna dentro de la oposición, y otro, los factores externos, ¿no? Las presiones que desde Bogotá o desde los Estados Unidos se han ejercido contra la posibilidad de que los venezolanos lleguemos a un acuerdo independientemente de nuestras diferencias políticas. Por ejemplo, tú entrevistas a gente de oposición y dices, nosotros no fuimos a esas elecciones municipales porque es una farsa, como una farsa la elección de Maduro, a la cual tampoco vamos a apoyar, lo dice la gente de la oposición. Esa matriz ha ido al exterior, hay incluso creo que gente de Estados Unidos que dice que no van a reconocer a Maduro el próximo diciembre. Bueno, pero en ese panorama, ¿qué nos espera? Pero tiene que haber una decisión madura de los sectores de la oposición, de volver al juego político, democrático y electoral. Pero sin que conceda nada al gobierno. Pero es que en el acuerdo de Santo Domingo hubo acuerdos, hubo cosas acordadas en materia de garantías electorales. El presidente Nicolás Maduro aceptó la observación internacional de Naciones Unidas. Se garantizó, bueno, el cumplimiento de la ley electoral, todas las condiciones que en materia de garantías electorales se generaron o que ellos propusieron, se aceptaron. La conformación de un Consejo Nacional Electoral también. De manera que todo lo que la oposición pidió como garantías para participar en el proceso electoral
se garantizó, pues se comprometió. Y la respuesta fue, bueno, una patada a la mesa de diálogo y acuerdo. Que nunca más han llamado a la oposición. Una vez le llamaron a Miraflores y se acabó el diálogo ahí. Ah, bueno, pero... ¿Te acuerdas? Claro, fíjate, es allí donde todos tenemos... Claro, toda la oposición no es responsable de lo que voy a decir. Pero después de las elecciones del 20 de mayo, el presidente Maduro convocó un proceso de diálogo. Como jefe de Estado exhortó a los poderes y tomó decisiones en materia de liberación de personas privadas de libertad por los hechos de violencia política del año 2017. Y la respuesta de un sector enloquecido y criminal de la oposición fue enviarle un dron cargado de explosivos, ¿no? Y explotárselo al frente de una tribuna llena de manera que el diálogo tiene que, en primer lugar, partir de la renuncia a cualquier forma de violencia y tiene que pasar por anteponer, como he dicho, el interés de la familia venezolana, del pueblo venezolano y de la patria, pues, de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Ahora, en esa confrontación internacional con Estados Unidos, con sectores de Europa, ¿cómo sale de ese enredo internacional el gobierno de Maduro? Eso se puede desmontar desde Venezuela. Yo creo que un acuerdo político en función de lo que te he estado insistiendo, pues, el interés nacional y el interés del pueblo venezolano, puede ayudar a desmontar toda esa arquitectura de aislamiento, de bloqueo, que lamentablemente algunos dirigentes de la oposición han contribuido, ¿no? Han hecho lobby para que eso ocurra. Por eso yo creo que Pero puede más el lobby de la oposición que la actitud del gobierno. El gobierno también no tiene embajadores, no tiene delegados que vayan al exterior a explicar la situación. Recuerda que Venezuela es parte de una digamos, de 20 años de una estigmatización, de una persecución ideológica, porque hemos adoptado un modelo distinto al que Europa y Estados Unidos le han impuesto históricamente a la América Latina. De manera que si se trata de tumbar al gobierno revolucionario, Europa y Estados Unidos van a hacer todo lo que esté a su alcance para hacerlo. Pero si ven, como lo logramos en la primera década de este siglo, que hay estabilidad, que las instituciones funcionan cabalmente en el marco de la Constitución, efectivamente tienen que retroceder. Nosotros logramos en la primera década de este siglo romper ese acoso internacional con estabilidad política, ¿no? Y allí contó mucho, especialmente la actitud que tomó la oposición después del año 2006, cuando reconocieron por primera vez el triunfo de Hugo Chávez, y después fueron a las parlamentarias y tuvieron una fracción mayoritaria y tuvieron gobernadores y gobernadoras. Y fue además el periodo de mayor crecimiento económico, de mayor ampliación de los derechos sociales. El pueblo venezolano se merece volver a una etapa como la que vivimos entre 2006 y 2012, de crecimiento económico, con inclusión social, con prosperidad, con todos los derechos, con participación política, con una oposición que respetaba al gobierno electo democráticamente del comandante Hugo Chávez y un gobierno que reconocía, pues, los espacios de gobernaciones, de alcaldía, de fracción parlamentaria que había logrado la oposición. En estos días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decía: no tengo ningún problema en conversar con Maduro. ¿Maduro tiene problema en conversar con Trump? No, lo expresó claro, de inmediato le respondió que no. Es la actitud que ha tenido el presidente Maduro de la disposición a conversar con quien tenga que conversar para restituir la tranquilidad al pueblo venezolano, a la familia venezolana, y que cese la agresión sistemática contra nuestra economía, contra nuestra independencia. Y después de esas declaraciones, ¿han hecho gestiones para concretar esa propuesta? No tengo conocimiento. Pero bueno, tú no tienes conocimiento. ¿Ah? Bueno, no. O te haces loco, como ¿ah? ¿No tienes conocimiento de que eso ocurrió? No, de verdad no tengo. Tú fuiste canciller, tú tienes contactos Claro, internacionales. Fui canciller hace 4 años. Por eso, debes tener algún contacto que te informe qué está pasando más allá de la frontera. Vamos a un receso y regresamos contigo. Estás viendo Diálogo con.
mientras nosotros conversamos aquí, hay unas inmensas colas en la avenida frente a los mercados por la situación de abastecimiento que se ha dado en los últimos meses, años en el país. Frente a eso, ¿qué hacen o qué puede hacer Elías Agua en función de sus contactos con el gobierno o de su forma de plantearle las cosas al gobierno? Bueno, mire, yo lo he venido planteando a través de los artículos que escribo los domingos en las redes sociales y lo he expresado, bueno, en distintas entrevistas y es parte de lo que te he dicho. Un elemento fundamental es un acuerdo político que permita romper interno, nacional, en función de la unidad nacional y de los intereses nacionales, que permita desbloquear a Venezuela. Un elemento fundamental, acceso al financiamiento, al libre comercio, que hoy está severamente limitado por todas las sanciones que de manera ilegal y unilateral han impuesto los principales países del capitalismo occidental a Venezuela. En segundo lugar, creo que hay que hacer un esfuerzo para levantar la producción nacional. Los escasos recursos que tengamos, tenemos que invertirlos en los insumos y repuestos necesarios para activar la agricultura, la agroindustria, la petroquímica, la industria ligera y bueno, y principalmente resolver el tema de PDVSA y levantar su producción, para lo cual se requiere, entre otras cosas, resolver el problema de la deuda de PDVSA, obtener financiamiento y de allí lo que te digo, la importancia de que Venezuela recupere el poder legislativo que ha sido pues destrozado por la actitud de un sector de la oposición. Igualmente, desmontar el conjunto de mafias que se ha instalado en los distintos sectores de la actividad económica, que son las que han montado esta estructura perversa del bachaqueo, del contrabando de extracción. Y allí hay que, bueno, ir al fondo contra funcionarios, contra sectores privados que estén atentando contra el sano y transparente funcionamiento de la economía. Yo lo vería en esos tres grandes bloques. Primero, desbloquear a Venezuela mediante un acuerdo de unidad nacional que nos permita acceder al financiamiento, al acceso a los bienes y servicios en el mercado internacional. En segundo lugar, priorizar los recursos para el levantamiento de la producción agrícola, de la industria ligera, de la petroquímica, que son elementos esenciales para dinamizar la economía y el consumo. Y por otro lado, desmontar de manera radical y ejemplarizante toda esta estructura mafiosa que tanto daño le está haciendo a la economía y en consecuencia a la vida de la familia venezolana. Bueno, yo he tenido aquí productores, de ganaderos, tanto directivos como agricultores, simplemente dicho desde el punto de vista de producción nacional, desde el Guárico hasta Apure, hasta Falcón. Y ellos todos plantean el problema que se ocurre en la alcabala, que va una gente con su ganado y lo vienen a dejar 4 vacas, por ejemplo, para la alcabala. Y eso se ha denunciado y se ha dicho y lo sabe el gobierno. A eso me refiero. Ese tipo de conductas corruptas de funcionarios, de organismos de seguridad del Estado, pero también de otro tipo de funcionarios, tienen que ser castigadas ejemplarizantemente y desmontar todas esas redes perversas que atentan contra la vida económica normal que debe tener un país. Tú fuiste ministro de Agricultura y tú debes saber cómo está ahorita la producción, por ejemplo, en Guárico, en Apure, en Barinas. Sí, y a ti te deben llegar esos problemas. Sí, yo tengo mucha relación, bueno, con el campesinado y también con los productores. Ahora, ¿tú planteas eso a nivel de gobierno? Sí, yo lo he planteado en diversas instancias, además lo he planteado públicamente. Yo creo que es fundamental para la reactivación de la agricultura, como lo hicimos en el año 2007, 2008, 2009. 2008, por ejemplo, fue un año de referencia de producción nacional, Carlos. Llegamos a producir 3 millones de cereales, logramos el autoabastecimiento en maíz y arroz. ¿Cómo se hizo eso? Con un trabajo concertado con todos, con el campesinado, con el pequeño productor, con los medianos productores, con los grandes productores. Se garantizó el acceso al crédito a todos los sectores, los insumos, las maquinarias. Allí es donde yo digo, hay que priorizar. Tenemos pocos dólares, bueno, la mitad de los dólares tiene que ser para el levantamiento de la producción agrícola, donde participen todos los sectores y no solo un sector, los grandes o los medianos, no todo el que quiera producir y tenga tierras para producir debería ser parte de un plan emergente de producción agrícola. Está demostrado que se puede lograr.
el gobierno del comandante Hugo Chávez entre el año 2006 y el 2012 logró récord de producción agrícola que podemos volver a repetir, porque además dejó una infraestructura de riego, de agroindustrial, elementos capacitados científica y tecnológicamente en Argentina, en Brasil, en China. Hoy tenemos más capacidad y más plataformas científico-tecnológicas y de infraestructura agrícola para levantar la producción que hace 20 años. Aquí dijo un productor, un dirigente agrícola, que el problema de este gobierno es que convocaba pero no los oía. Se reunían pero después lo que se aprobaba ahí nunca lo ponían en práctica. Correcto. Y decían que se reúne con Consejo de Comercio, con Fedeagro, con todas esas cosas. Y segundo, que el problema es que en el mismo gobierno hay quienes están bloqueando a Maduro, saboteándolo. Bueno, es una opinión de esa persona, no puedo yo asegurar eso. Lo que sí creo es que ciertamente ese tipo de reuniones hay que convertirlas en una agenda del decisor y la garantía, como te digo, la prioridad del levantamiento de la producción nacional. Frente a eso hay que sacar bien la cuenta de cuánto realmente se necesita importar y cuánto somos capaces de producir en un periodo corto de 6 meses, ¿no? Para efectivamente ahorrar los dólares que nos estamos gastando en importación de alimentos, invertirlos en la producción agrícola, reactivar la economía nacional, porque además la agricultura es un gran motor para, bueno, el resto de las actividades económicas. De manera que yo sí creo, Carlos, que con un acuerdo político entre los venezolanos y las venezolanas, nosotros el año 2019, en vez de un año de hecatombe y de tragedia como se vaticina en el mundo, podemos convertirlo en un año de concreción definitiva de la recuperación económica, de la tranquilidad, de la reunificación entre los venezolanos y venezolanas. Yo tengo mucha fe en eso y Dios mediante sí será, y nuestra conciencia patria y la madurez de la dirigencia política de todos los sectores tiene que lograr que eso sea así, porque nuestro pueblo se lo merece. ¿Tú qué puedes hacer por eso? ¿Hasta dónde tú puedes llegar en función de eso que estás proponiendo? Bueno, opinar, proponer, comunicar, debatir, que es lo que hago, pues, y estoy haciendo arduamente, tanto en las instancias del partido, como a través de mis artículos, recorriendo el país como lo estoy haciendo. ¿Uno conversa con gente de la oposición para más o menos allanar el camino? Oye, no, porque hay compañeros y compañeras que en este momento tienen esa responsabilidad por parte del gobierno. Les toca a ellos hacer esos esfuerzos y sé que lo hacen. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te consta? Me consta. Dime una cosa, estamos terminando el año. ¿Qué aspiras tú para este país el próximo año? Bueno, Además de lo que dijiste. Que de esta situación emerjamos como un país independiente, soberano, con dignidad, y que los venezolanos nos reencontremos en nuestras diferencias, ¿no? En nuestras diferencias, y podamos procesar democráticamente esas diferencias. ¿Tú crees en el Niño Jesús? Sí, claro. ¿Qué le va a pedir? Por Venezuela, por todo esto que hemos hablado. ¿Y porque para Agua? Venezuela encuentre su destino de prosperidad, de tranquilidad. Lo demostramos que se podía hacer en la primera década de este siglo. ¿Y para Elías Agua? Y lo vamos a lograr nuevamente, Dios mediante. ¿No me pidió un juguete para Agua, una cosa? No, chico, yo no estoy para juguetes. Mi familia, ¿no? La salud para mi familia y unión, pues, que es lo que uno más desea. Y al final de todo, lo que queda es eso, la familia, ¿no? Los amores más cercanos, los afectos más cercanos. Bueno, gracias, Elías Agua. Gracias a ti, Carlos, y feliz Navidad. La parte voy a conversar con el padre Virtuoso, rector de la UCAP. Muchas gracias. Estás viendo Diálogo con. Bueno, ahora voy a dialogar con el padre José Virtuoso, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, amigo de esta casa y amigo mío, y lo aprecio y lo respeto mucho por lo que es y ha sido en este país. Aquí leo algo que me llega desde Los Guayos, Valencia, Estado Carabobo.
dice, este es el único país donde usted para retirar su dinero del banco debe rogarle al banquero o buscar una palanca. Ni así le dan el efectivo. Y eso que la Sudeban ha dicho que eso no estaba planteado y que la gente podría retirar su banco completo. Bueno, completo yo creo que no lo está retirando nadie, no que le pregunten a los jubilados. Bueno, Padre Virtuoso, vamos a hablar de Navidad entonces. ¿Ah? ¿Cómo se prepara usted para la Navidad? ¿Cómo se preparan en la Católica? Bueno, ¿cómo es el país? siguiendo lo que el Papa nos ha dicho a los cristianos del mundo y al mundo entero, no nos dejemos robar la esperanza. Navidad es tiempo de esperanza, Navidad es tiempo de apostar siempre porque en medio de las dificultades Dios está con nosotros. La escena del pesebre que todos contemplamos en estos días es una escena, pues, además de conmovedora, etcétera, es una escena que tiene un gran significado para la vida, y es que allí en medio de la debilidad, de la fragilidad, de la pobreza, en medio de la ausencia, en medio de la marginación, porque el pobre José y María llegaron allí porque no encontraron lugar en la ciudad donde ir. Y allí, pues, acontece la salvación de Dios. Nosotros los cristianos celebramos de manera especial la esperanza en estos tiempos, en el mejor sentido de la palabra esperanza. Esperanza no es esperar simplemente que algo pase. Esperanza es apostar por el futuro, esperanza es apostar por el cambio, esperanza es apostar porque efectivamente pueden cambiar las cosas. Y yo creo que en Venezuela, en medio de esta terrible tragedia nacional que vivimos, lo peor que nos puede pasar es dejarnos robar el futuro, es no apostar por el futuro, es no empeñarse en ese futuro. Y la esperanza tiene que ser vivida desde ese sentido, de que nosotros no renunciamos a soñar, no renunciamos a la dignidad y no renunciamos a luchar por eso. Eso me parece que es importante en medio de este contexto que parece tan aplastante. Mantener eso como muy en alto. Ahora, ese optimismo que usted predica, ¿lo siente en la gente con quien usted conversa, con quien usted habla, en la universidad, en la iglesia? Mira, yo siento que vivimos como dos realidades paralelas, ¿no? Si tú le preguntas hoy en día, sales con un micrófono a hacer alguna encuesta por allí, Ajá, te vas a encontrar todo lo contrario. Te vas a encontrar que la gente lo que te dice es, oye, vale, pues, aquí estoy sobreviviendo, haciendo lo posible, si puedo me voy, estoy haciendo unos contactos para decir no me voy ahora, me voy después. Y bueno, la gente lo que te habla es de sus calamidades todos los días y a todos los niveles. Eso te lo dice el profesional, te lo dice la señora de la casa, te lo dice el señor del barrio, te lo dice todo el mundo, porque es una situación de verdad muy lacerante, muy angustiante. Pero a la vez, tú no sientes que esa persona está, digámoslo así, echada, esperando a ver qué pasa. Esa persona que te dice eso sale, trabaja, busca ver cómo llega a su trabajo, intenta ver cómo consigue lo mejor que puede para llevarlo para su casa. Es decir, tú no sientes a la gente simplemente tirada al abandono, sino luchando en ese día a día, luchando en ese, digamos, con la cabeza en alto, enfrentando esa dificultad. Esa energía, esa actitud es la que digo que tiene que dar un paso más y no solamente velar por mi día a día, sino por cómo salimos de esta situación. ¿La gente que se ha ido del país ha perdido la esperanza o va buscando unos horizontes? Mira, es gente que siente que el país no le responde y se va buscando un nuevo horizonte. Es decir, que no es que ha perdido la esperanza, sino que la va a buscar a otra parte.
Y hay que ver lo que nuestros migrantes están sufriendo en otras latitudes del mundo, porque no es que tú te fuiste y resolviste tu vida, todo lo contrario. Allí pues tienes que trabajar y trabajar muchísimo y a veces en condiciones de persecución y también con muchas dificultades. Bueno, esas personas allí también están diciendo eso. Nosotros no nos hemos quedado parados, hemos buscado una solución a nuestro problema y estamos luchando por la conquista de ese horizonte. Yo lo que de verdad quiero dejar como mensaje de Navidad en este tiempo es que no podemos renunciar a luchar en el día a día, a luchar en la búsqueda de horizonte y a luchar por cambiar. El 80% de este país quiere cambio. El 80% de este país quiere cambiar esta situación y quiere transformarla. Y además quiere transformarla siguiendo los métodos constitucionales. Es decir, la gente quiere que ese cambio sea lo más civilizado posible, que ese cambio sea en el marco de las reglas de convivencia. Por eso ese llamado al gobierno a que entienda esta realidad del país y no empeñarse en mantener el poder aún en contra de todo lo que la gente piensa. Entonces, de verdad que este es tiempo de oración, tiempo de reflexión, tiempo de pensar, pues uno de verdad quiere pedir a Dios en este tiempo que de verdad ilumine la mente, de verdad nos ilumine a todos los venezolanos y especialmente quienes están en el poder, de que es posible lograr un proceso de transición política pacífico, sano, por medio del entendimiento, sin llegar a ninguna situación realmente lamentable. Bueno, nosotros los venezolanos acudimos a Dios precisamente en este momento pidiendo que ocurra esa posibilidad, pero en el entendido de que Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya, y la tuya es exigir y efectivamente presionar. Otra vez están reactivando la prédica del diálogo, y usted oye a gente de la oposición diciendo queremos dialogar, y oye a la gente del gobierno, incluyendo a Maduro, diciendo yo no he renunciado al diálogo, yo vengo planteando el diálogo desde que me instalé aquí. Y la Unión Europea, está planteando la posibilidad de una comisión exploratoria para el diálogo. Mira, yo siempre lo he dicho, la Iglesia en eso también ha sido muy clara, el Papa en eso ha sido también pues muy claro también. Por supuesto que la posibilidad del diálogo es siempre la mejor manera de salir de los problemas. Claro. Lo que hemos insistido es que el diálogo puede ser una perfecta mamadera de gallo, una perfecta, no sé, disimulacro de la realidad, o un engaño. Un poco calmar la cosa. Un poco para calmar la cosa, tirarle una patadita al mingo por allá, si no va precedido de condiciones reales. Y yo creo que en Venezuela hemos aprendido eso. Por eso esta iniciativa de la Unión Europea yo la miro digamos, con simpatía, porque hay que preparar una situación como esa. Es decir, tú tienes que efectivamente ver qué es lo que hace falta para crear esas condiciones. Entonces, lo que uno le pide al gobierno es, efectivamente, ojalá lleguemos por la vía del diálogo y el entendimiento, pero hay que crear las condiciones. Claro. Quien lo está oyendo a usted dice, bueno, la esperanza que tengo yo es que el próximo año yo pueda ir al mercado y consiga la comida, que el próximo año mi hijo pueda conseguir trabajo, que el próximo año tenga que cambiar de universidad. Que no tenga que irme del país porque hay condiciones buenas para vivir. Ahora, el gran problema de todo eso es que para que eso sea realidad, nosotros necesitamos un cambio de políticas del Estado. Y las políticas del Estado la dictan los gobernantes. Y estos gobernantes han demostrado ser pues muy ineficientes. Y no solo eso, no es que solamente hagan mal las cosas, sino que eso que se está haciendo va
terriblemente contra el pueblo, va contra la gente, agrava las condiciones. ¿Cómo podrían contribuir los representantes del Papa aquí en la tierra, aquí en... Bueno, mira, yo creo que... En Venezuela, digo. Yo creo que la Iglesia, yo creo que el Papa, yo creo que los obispos, yo creo que los sacerdotes, tenemos una tarea pues muy importante. ¿Cuál es el aporte de la Universidad Católica, por ejemplo? El Papa se lo dijo a los obispos de una manera muy clara y es nuestra apuesta. Hay que estar al lado de la gente. Nuestra tarea es estar al lado de la gente. Nuestra tarea es acompañar a la gente. Mira, a los que protestan, a los que piden exigencia y los que exigen cambio, a los que buscan una solución distinta en este país, al que sufre, acompañar, estar con la gente en sus espacios. Esa es nuestra tarea y nuestra tarea también como universidad. Nuestra tarea como universidad es acompañar, y acompañar significa hacer propuestas, fortalecer sus organizaciones, estar al lado de ellos. Estamos terminando el programa, este último programa del año con el Padre Virtuoso. ¿Cuál es su esperanza para el año que viene? ¿Qué mensajes tendría usted para los venezolanos hoy en este programa? Que sigamos luchando. Es decir, la situación en Venezuela se agrava cada vez más. Todos los pronósticos. Yo vengo de una universidad, acabamos de terminar en COVID 2018, la situación social empeora, la pobreza se agrava, la situación económica es terrible y política también, la crisis de legitimidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No esperar la solución mágica, sino aquí efectivamente hay que buscar una unidad superior de las fuerzas que promueven el cambio, una unidad superior de la Venezuela democrática para luchar. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? No desanimemos en la lucha, organicémonos, tengamos fe en nosotros mismos para continuar luchando por el cambio en este país. Ese mensaje para el gobierno y para la oposición para todo el mundo. Claro. Bueno, gracias. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Chévere. Gracias a usted, amigos televidentes. Estás viendo Diálogo con... Bueno, esta última parte del programa último del año también la he dedicado al rabino Isaac Cohen, que leo aquí que dice: tenemos que salvar el cerebro venezolano. ¿Eso lo dijo usted? ¿Por qué tenemos que salvar el cerebro venezolano? Porque yo pienso... No, yo pienso que tenemos que educar. Educar es la clave y la llave del éxito. En la medida que estemos claros que tenemos como venezolanos que amar a Venezuela, que las soluciones encontrarlas en Venezuela, no abandonando Venezuela. Yo creo que eso no es una actitud del venezolano. El venezolano, a mal tiempo, buena cara. Hay mal tiempo, buena cara. Hay que ser positivo. Hay que tener esperanza. El himno nacional de Israel se llama Atikva. ¿Qué significa Atikva? Bueno, significa esperanza. Hay que vivir con esperanza. Y por eso es que digo que tenemos que saber educar para enderezar, orientar nuestras ideas y guiar nuestros objetivos. ¿Pero usted cree que todos piensan como usted? No, lamentablemente no. Lamentablemente no piensan todos como yo. Todos los rabinos. Bueno, yo creo que un rabino, como un hombre de fe, de cualquier fe monoteísta, tiene que predicar el amor, tiene que predicar la paz, tiene que predicar el diálogo. Y ese es el mensaje que como hombres de fe tenemos que transmitir, yo en la sinagoga, en las iglesias, los obispos, cada quien desde su dimensión, transmitir un mensaje de esperanza, de paz, de diálogo. Tenemos que sentarnos en Venezuela, en este país que yo amo,
que yo quiero, que lo tengo dentro de mi ser, tenemos que sentarnos las partes, vernos los ojos, ver en qué estamos de acuerdo. Bueno, llegar a un acuerdo. ¿Y en qué radica nuestra diferencia? Pues a ir, discutir, dialogar y encontrar una solución. Usted observa, por la vehemencia que le veo en su mensaje, que esa solución que usted propone está en peligro, que aquí no hay gente interesada en unirse, en promover la unidad de todos los venezolanos, más bien una división. Usted leyó en mi mente, pero yo le voy a decir lo que yo siento. Puede que haya un sector que quiera dialogar, pero la pregunta es, ¿hay voluntad Por eso. de que las partes se sienten a dialogar? Esa es mi inquietud. Eso es lo que yo predico. Eso es lo que a mí me gustaría como venezolano y judío. Usted dice que observa que no existe esa voluntad. No, sí existe, pero no ¿Pero se qué ve. hacen desde la sinagoga, por ejemplo? Bueno, la prueba que estoy acá transmitiendo el mensaje, que hay que dialogar, hay que sentarse, hay que verse los ojos, y por eso es que el pueblo judío Bien. siempre apostó en educar. Si educamos al diálogo, a un diálogo sincero, a un diálogo donde tenemos la voluntad, las dos partes, la voluntad de ir avanzando en un sendero por ambos lados, yo creo que es bueno. Ahora, Rabino Cohen, ¿cómo está el diálogo de ustedes con el gobierno? Bien. Que en un momento estuvo como medio distanciado. No, pero ahorita quiero ser sincero. Tenemos un diálogo directo con el gobierno nacional. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos fiestas, permisos que conseguir para la festividad de Pesaj, que es la Semana Santa judía, para traer el pan ácimo que no se logra en Venezuela, para traer los vinos, que no hay vinos kosher en Venezuela. Y de verdad, debo decirlo, el gobierno nacional nos ha apoyado, nos ha ayudado. No evadimos impuestos, al contrario, pagamos todos los impuestos que se requieren, pero sí el permiso, el gobierno nacional, debo decir, que no lo otorga. ¿Cuál es el programa de ustedes para diciembre, por ejemplo, aquí? Nuestro programa para diciembre, déjame decirte, es distinto a lo que sé. celebra la comunidad católica. Claro. Nosotros acabamos de celebrar la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah es la fiesta de las luminarias. En el año 332, antes de la era común, cuando los helenistas dominaban Jerusalén, impurificaron el templo. ¿Qué hizo el pueblo judío? Luz. Nosotros hasta el día de hoy prendemos un candelabro con luz, la luz de la esperanza, la luz que ilumina nuestro camino, la luz que debe ir en contra de la oscuridad. Y eso es lo que nosotros celebramos. En estos días que la comunidad católica celebra Navidad, nosotros no tenemos, no coincide, a veces coinciden las dos celebraciones. Bueno, nosotros terminamos la semana pasada, pero sí considero que en una fiesta tan importante para los católicos es tiempo de reflexionar, tiempo de unir a la familia, tiempo de dialogar, tiempo de compartir y tiempo de orar. Estos elementos son fundamentales dentro de la sociedad y cualquier sociedad, judía y no judía. Están celebrando ustedes 40 años del rabino en Venezuela. ¿Qué es lo que más lo identifica en estos 40 años? ¿Qué es lo que más lleva en su alma venezolana? Totalmente. Debo de reconocer que yo llegué a Venezuela teniendo 24 años. Hoy tengo 65. Ah, está bien. O sea, bastantes años. Poquito. Y un poquito. Yo no llegué, mucho. yo llegué antes. Yo nací aquí. Y lo que me llevó a ser rabino es mi vocación. ¿Cuál fue mi vocación? Un precepto bíblico. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dar al prójimo. ¿Usted es marroquí? Nací en Marruecos. Nací en Marruecos. Nací en Marruecos, me eduqué en Francia, obviamente en Israel, y ya llevo 40 años en el país. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le gusta de Venezuela en este momento? La gente. ¿Sí?
La gente, a mal tiempo, buena cara. Usted no ve a la gente que protesta. A mal tiempo, buena cara. Eso es típico del venezolano. Aquí dice, yo nací en Tánger, Marruecos, y mi vocación nació y empezó allí. La tradición que los nietos vivieron con los abuelos. Mi hermano, quien ya falleció, y yo nos educamos prácticamente en Casa de mi abuelo. En casa de mi abuelo, Yamin Cohen. Es correcto. Él era Dayan, juez rabínico, era un gran rabino. Es correcto. Tuve la suerte de que mi bisabuelo ya era rabino y siempre en la ciudad de Tánger, al norte de Marruecos, donde de habla hispana, mi abuelo, mi papá, mi bisabuelo, y yo tuve la vocación de trabajar para el prójimo, para el ser humano. Explica a la gente por qué se llaman rabinos. Bueno, la etimología de la palabra rabino viene del hebreo. Rab significa maestro, profesor. Por eso que el judaísmo, un rabino, su primera misión es enseñar, educar, transmitir el judaísmo. Y por eso que de ahí se extendió rab a rabino. En hebreo, un rabino se dice rab, y rab significa maestro, profesor, educador, que eso es lo más grande del pueblo judío, educar. ¿Han abandonado Venezuela muchos rabinos? Muchos rabinos no. No, muchos israelitas Los sí. rabinos, muchos venezolanos judíos se han ido. Bueno, es el proceso que como muchos venezolanos que no son judíos se han marchado. Pero la comunidad sigue en pie y con todos los servicios que debe transmitir para su comunidad. Sus colegios, su club, sus sinagogas, todo lo necesario. Usted dice aquí, soy un rabino que se involucra en todo el quehacer comunitario. Todo lo de la comunidad me interesa, la educación, la juventud. ¿Ha sentido alguna frustración en ese empeño usted por la comunidad? Bueno, el otro día dije que hay una diferencia entre ser religioso y entre ser observante y ser judío. Mi obligación es de hacer que los judíos observen más los principios y los valores de la Torá. Para poder observar y cumplir con los valores de la Torá, se requiere conocer lo que dice la Torá. Y como primera misión, vuelvo y repito, es educar, transmitir lo que está escrito en la Torá. La Torá es la ley que reveló Es Dios la al Biblia de pueblo. los rabinos. Es la Biblia de los rabinos. Así es. Entonces, transmitir y enseñar eso. Ok, muchas gracias. Antes de terminar, quisiera recordar en este momento la muerte de un excelente amigo mío, compañero de estudios, se llama Trovadio Muñoz. Nació también en Capataria como yo y murió recientemente. Lamentamos mucho ese fallecimiento y transmitimos desde aquí nuestro pésame a todos sus familiares. Que en Un paz mensaje descanse. suyo para la gente de aquí. Mi mensaje es para Venezuela. Nosotros tenemos que vernos las caras, sentarnos y defender este gran país, esta gran patria de Bolívar que es Venezuela. Amemos a Venezuela. Bueno, gracias. Gracias. Rabino. Gracias por su Gracias invitación. a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo año.